Cuando una persona tiene que utilizar una muleta, puede surgir la duda de qué tipo de muleta usar. Existen diferentes tipos de muleta, pero dos de las más conocidas serían la muleta axilar o muleta convencional o la muleta canadiense, como esta que tenemos acá, de la cual hicimos un vídeo hace un tiempo atrás, el cual puedes ver aquí. La muleta axilar o muleta convencional es una muleta que en la parte superior tendrá un arco almohadillado, el cual servirá para que podamos reposar nuestra axila sobre la muleta. En la parte media tendrán unas empuñaduras para poder agarrar con las manos y en la parte inferior tendrá, al igual que la muleta canadiense, una contera la cual debe estar en buen estado para evitar caídas o deslizamientos. Una de las ventajas que tiene la muleta axilar es que la mayor parte del peso no irá sobre las muñecas como sí ocurre en la muleta canadiense, por lo cual el peso se distribuirá debajo de la axila. Pero es verdad que este tipo de muleta se recomienda en estadios cortos, por ejemplo, una lesión en la cual tendrás que hacer un reposo de unos 2, unos 3 meses. En una estadía más larga que haya que utilizar la muleta por 9, 10, 11 meses, se recomienda la muleta canadiense. En este caso, recomendamos que veas con tu médico de cabecera que pueda valorar cuál es la más adecuada para ti o con un fisioterapeuta para que pueda indicarte la muleta que más se adapta. Una de las cosas que he podido observar en Amazon es que la diferencia de precios no varía mucho, aunque la muleta canadiense es ligeramente inferior que la muleta axilar. Para poder elegir la muleta adecuada dependerán de muchos factores. Como ya habíamos dicho anteriormente, pues lo que diga su facultativo, su médico, o lo que diga el fisioterapeuta que lo esté atendiendo. Las muletas varían de precios de un país a otro y en algunos países he sabido de que no es tan fácil adquirir una muleta y tendremos que utilizar aquella que dispongamos, que un familiar nos preste o que alguien nos regale o algo por el estilo. Por lo cual, si no disponemos de una muleta canadiense y la que sí disponemos es de una muleta axilar, pues utilizaremos la que tengamos al alcance. Lo importante de esto es que las dos cumplen la función de poder hacer la vida más fácil a la persona que tenga que utilizarla. Espero que haya sido de ayuda este vídeo. Un saludo grande.